Esta fue la única vez que Estados Unidos consideró seriamente bombardear nuclearmente a China. Todo empezó la noche del 24 de agosto del 1958, mientras los barcos del ejército chino se acercaban peligrosamente a las islas Kinmen, controladas por tropas nacionalistas o a quienes hoy conocemos como taiwaneses. Momentos después arrancó el enfrentamiento que duraría 34 días y donde los chinos, viendo su flotilla de barcos y aviones siendo castigados por los taiwaneses, decidieron retirarse, dejando detrás una estela de 900 hombres fallecidos, divididos entre ambos bandos. Pero, ¿por qué los Estados Unidos contemplaría una opción tan radical como la de bombardear nuclearmente a China para defender una isla de 38.000 kilómetros cuadrados localizada a 12.000 kilómetros de su territorio? Para esto tenemos que entender quiénes son los taiwaneses. En 1895, tras la primera guerra entre China y Japón, China fue obligada a cederle la isla de Taiwán a los japoneses. Y durante 50 años, los japoneses desarrollaron a Taiwán en múltiples ámbitos, aunque siempre bajo un régimen autoritario y dictatorial, para de esta forma mantener a la población, en su mayoría chinos, bajo control. Tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la isla volvió a ser territorio de China, quien era controlada por el Partido Nacionalista Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. 2 años después de haber recapturado el control de la isla, el gobierno de Chiang Kai-shek logró llevarla a la bancarrota, situación causada por la desenfrenada corrupción gubernamental, lo que provocó protestas que terminaron en la masacre de unos 30.000 ciudadanos taiwaneses. En el año 1949, Mao Zedong y su revolución comunista lograron acorralar a Chiang Kai-shek en las costas orientales de China, después de haber perdido a Beijing, y este, viéndose al borde de la derrota, decidió marcharse a Taiwán y allí proclamar la isla como capital provincial de la República de China. Desde allí continuaría presentando a su gobierno como la única autoridad legítima de China, y entre 1.2 y 2 millones de chinos, quienes no querían ser parte del proyecto comunista de Mao, decidieron, junto a él, mudarse a la isla. Ahora regresemos a esa fatídica noche del 24 de agosto del 1958, que le dio inicio a la segunda crisis del Estrecho de Taiwán, año en que los Estados Unidos estuvo cerca de aprobar el lanzamiento de bombas nucleares en China, según nos enteramos décadas después en documentos filtrados por el Pentágono. Pero, ¿cuál es la relación entre Taiwán y los Estados Unidos y por qué era tan importante para los Estados Unidos mantener esta isla fuera del control de Mao Zedong? Este es el Instituto Americano de Taiwán, el extraño nombre que recibe el organismo administrado por el gobierno federal estadounidense que opera como una embajada en el país. Y el nombre se debe a que, debido a un complejísimo compromiso geopolítico, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país a pesar de las estrechísimas relaciones que mantiene con el gobierno de Taiwán. Pero, ¿cómo llegaron las relaciones a este punto? Del 1949, cuando los comunistas tomaron el poder en China, hasta el 1971, los Estados Unidos buscó desestabilizar y debilitar al gobierno de Mao Zedong. Washington percibía a la República Popular China como una potencia expansionista agresiva que amenazaba la seguridad de sus vecinos no comunistas. Y fue en esta época donde se cimentaron las relaciones entre Taiwán y los Estados Unidos. Durante estas 2 décadas, los Estados Unidos alentó a sus aliados a abstenerse de entablar relaciones diplomáticas con China y le prohibió visitar el país a sus ciudadanos.
Durante estos mismos años, las relaciones entre China y su gran aliado, la Unión Soviética, empezó a deteriorarse a tal punto que ambos países decidieron romper relaciones diplomáticas. Esto dio tras a que a partir de los años 70 un acercamiento empezó a producirse entre China y los Estados Unidos. Luego de una visita secreta realizada por el entonces asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, y una histórica visita realizada por el presidente de los Estados Unidos de la época, Richard Nixon, en el 72, ambos países lograron firmar el Comunicado de Shanghái, donde se establecía que los Estados Unidos reconocía que todos los chinos en ambos lados del estrecho de Taiwán sostienen que solo hay una China y que Taiwán es parte de China. De esta forma, las relaciones entre China y los Estados Unidos empezaron a florecer e intercambios culturales, sociales y económicos comenzaron a producirse entre ambos países. En 1979, las relaciones llegaron a su clímax y ambos gobiernos establecieron relaciones diplomáticas plenas. Y claro, para hacer esto, Estados Unidos tuvo que romper sus relaciones con Taiwán. Pero aquí es donde las cosas se ponen muy extrañas, porque ese mismo año Estados Unidos y Taiwán firmaron la Ley de Relaciones de Taiwán, que comprometía a Estados Unidos a mantener la capacidad de autodefensa de Taiwán, es decir, suplirle armas y acudir en su defensa si China continental decidía atacar la nación. Y esta absurda relación ha convertido a Taiwán en una especie de fantasma diplomático, ya que sus 23 millones de ciudadanos pueden viajar por todo el mundo con su poderoso pasaporte taiwanés, pero no pueden ingresar a las Naciones Unidas porque este importante organismo no los reconoce como nación. Todo esto a pesar que Taiwán es uno de los 10 socios comerciales más importantes tanto para China como para los Estados Unidos. Así porque a pesar de esta extraña situación, Taiwán es uno de los 10 socios comerciales más importantes para China. Como dicen muchos profesores de geopolítica en Taiwán, diplomacia complicada, pero mercado caliente. Pero es importante dejar claro que Taiwán es un activo increíblemente estratégico para los Estados Unidos, ya que estos saben que si Taiwán se convierte en otra provincia china, como Beijing ha insistido en que debe hacerlo, China se convertiría instantáneamente en una potencia del Pacífico, controlaría algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo y tendría la capacidad de interrumpir los envíos de petróleo a Japón y Corea del Sur, apalancamiento que podría utilizar para exigir el cierre de las bases militares estadounidenses en ambos países. En efecto, China tendría el poder de expulsar totalmente a los Estados Unidos de Asia. Claro, si fuera capaz de invadir y anexar a Taiwán. Y partiendo de este contexto histórico, hace años que China le declaró la guerra a Taiwán en el plano diplomático, buscando dejar a la nación sin aliados. Y hasta este momento lo ha logrado. Hoy en día, a esta pequeña isla del Pacífico solo le quedan 15 aliados oficiales en todo el mundo. Y de todas estas naciones, Guatemala es el país de mayor población y la de mayor peso económico, ya que exceptuando a Nicaragua, Honduras y Paraguay, los demás países son pequeñas islas del Pacífico, Suazilandia en África y el Vaticano en Europa. Así que es muy importante que entendamos mejor la situación diplomática en la que se encuentra Taiwán, ya que en estos momentos luce muy solitaria. Si analizamos la población que tienen los 15 países que reconocen a Taiwán, que entre todos estos suman 54 millones de personas, podemos concluir que un 33% de esas personas son ciudadanos de Guatemala. Otro dato interesante es que la economía guatemalteca, que anda cerca de los 80,000 millones de dólares, compone casi la mitad de la economía de todos los demás países juntos. Pero porque, a pesar de ser la democracia más fuerte de toda Asia
y de tener una de las economías más robustas, casi la mayoría de la comunidad internacional le ha dado la espalda a Taiwán. Y es que el aislamiento diplomático de Taiwán se remonta al 1971, cuando las Naciones Unidas dejaron de reconocer al país y en vez empezaron a reconocer diplomáticamente a la República Popular de China. Y la mayoría de los países siguieron su ejemplo. Aún así, a principios de los años 90, cerca de 30 países continuaban reconociendo a Taiwán en lugar de China, pero hoy en día ese número se ha reducido a solo 15 países. Guatemala siendo el más grande de todos estos, con Honduras, Paraguay y Nicaragua en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. ¿Y por qué, exceptuando a Paraguay, este bloque centroamericano se ha mantenido tan fiel a Taiwán mientras la gran mayoría de países prefiere reconocer a China? Esto se ha dado en su mayoría por el anticomunismo que han tenido los gobernantes de turno en Centroamérica, pero también, claro, porque Taiwán se ha encargado de mantener las relaciones a punta de chequera. Por ejemplo, en Nicaragua, la mitad de los edificios públicos fueron pagados por Taiwán, mientras que en Guatemala, Taiwán ha financiado múltiples proyectos, entre ellos la ampliación de carreteras, la construcción de hospitales y hasta proyectos de fortalecimiento agropecuario. Todos estos financiamientos no reembolsables. Por otro lado, a pesar de que los Estados Unidos no reconoce a Taiwán en ningún escenario internacional, continúa presionando sin tapujos para que los países centroamericanos lo apoyen. Pero la realidad es que mientras más crece la economía china, más países terminarán abandonando a Taiwán. El primero de la región en hacerlo fue Costa Rica en el 2007, luego le siguió Panamá en el 2017 y El Salvador y República Dominicana siguieron sus pasos en el 2018. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿y qué pasa si Taiwán se queda sin aliados? Y la respuesta es muy poco, porque el apoyo que verdaderamente importa para mantener a Taiwán salvaguardado de un posible ataque chino es el de los Estados Unidos. Aunque claro, en ciertos escenarios internacionales, todavía contar con 15 aliados es de suma importancia para mantener visible a Taiwán en un mundo que cada vez más la busca borrar del mapa diplomático. Y desafortunadamente a Guatemala y a los demás países centroamericanos se le dificultará continuar ignorando a China. Así que, mientras tanto, debemos celebrar la relación entre Taiwán y el bloque centroamericano, porque por lo menos en este caso, la democracia y la libertad se imponen una vez más al Estado orwelliano de China. Eso, aunque deba mantenerse a base de papeletas. Guatemala es un país bendecido con abundantes recursos naturales y valiosos patrimonios culturales, así como un pueblo ameno. Me siento honrada de poder visitar un país tan bello como el suyo. Señores, si les gustó el video, solo les voy a pedir que hagan una sola cosa. Denle like a la campanita más abajo. Y si quieren, claro, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok. Y nos estaremos viendo la semana que viene con otro videazo de Guatemala.